Cuando vi las llaves brillando en la palma de la mano de mi marido, sentí que la sangre se me helaba. No eran nuestras llaves. No eran del coche ni de la oficina, ni siquiera de algún viejo cajón olvidado. Eran esas llaves. Las que nunca debieron estar a la vista. Él no dijo nada, solo las sostuvo frente a mí, como si el silencio pesara más que cualquier pregunta. Yo sabía que las había dejado en la cocina, torpemente como si la rutina me hubiera traicionado. Y ahora estaban ahí, en sus dedos tensos, colgando como una verdad suspendida. Su mirada se clavó en la mía, buscando algo, una grieta, una confesión. Mi respiración se volvió áspera, como si me ahogara en aire. Y mientras me observaba, con esa calma que siempre me dio miedo, recordé todo. Cada paso, cada decisión, cada momento que me llevó hasta aquí. Porque sí, 3 meses atrás cometí un error. Ese error que empezó como una chispa en medio de la rutina, y terminó convirtiéndose en un incendio imposible de apagar. Antes de contarte cómo llegamos hasta este punto, y por qué esas llaves pesan más que una sentencia, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez guardaste un secreto tan grande que el simple hecho de que alguien lo encontrara podría destruirlo todo? La rutina siempre había sido mi refugio y mi condena. Me despertaba cada día a la misma hora, preparaba café, escuchaba el ruido del periódico cayendo en la entrada, y sentía que el mundo giraba con un orden casi inmutable. Mi marido, como siempre, salía temprano. Su beso en la mejilla era mecánico, un gesto que había perdido temperatura con los años, y aunque nunca pensé que eso fuera motivo de alarma, un día me encontré preguntándome en qué momento había dejado de sentir algo con cada roce suyo. Tal vez no fue un cambio repentino, sino una erosión lenta, como la de una piedra que, sin notarlo, pierde su forma por el agua. Mi hijo llenaba los vacíos con su presencia ruidosa, con su manera de invadir la cocina, con sus amigos que venían a la casa a estudiar o simplemente a reírse de cualquier tontería. Todo parecía normal, hasta que él anunció que se iba a estudiar a otra ciudad. Lo dijo de forma casual, casi como si fuera lo más natural del mundo, y en realidad lo era. Solo que nadie me preguntó cómo me sentía con esa noticia. Me quedé en silencio asintiendo, sonriendo, ayudándole a doblar ropa, mientras por dentro sentía como algo se aflojaba en mí, una cuerda que sostenía una parte de mi vida. Fue entonces cuando él, su mejor amigo, entró en escena de una manera que parecía inocente. «Puede quedarse aquí unas semanas, mientras organiza sus cosas», dijo mi hijo. Y esas palabras tan simples, trajeron una serie de consecuencias que nadie, ni siquiera yo, imaginó en ese momento. Al principio todo fue práctico, un cuarto libre, alguien que ayudara a mover muebles, que bajara la basura cuando yo olvidaba hacerlo. Me decía a mí misma que era solo eso, una presencia útil. Pero no se puede ignorar la energía que trae alguien nuevo a un espacio tan estático. El silencio de la casa se llenó de una risa distinta, de pasos más ligeros, de conversaciones que no seguían los mismos patrones de siempre. Él tenía una manera de hablar que me hacía sentir que cada palabra era importante. Me miraba a los ojos cuando decía cualquier cosa, aunque fuera un comentario sobre la lluvia o sobre el café que estaba demasiado amargo. Era esa atención tan sutil, la que empezó a mover algo dentro de mí. Recuerdo una mañana en particular. Estaba preparando el desayuno y él apareció descalzo con el cabello desordenado, disculpándose por haber dormido de más. La escena era completamente inocente, pero yo sentí un nudo en el estómago, una sensación incómoda que no supe si era ternura, incomodidad o algo que no quería nombrar. Me forcé a concentrarme en el pan tostado, en el reloj de la pared, en cualquier cosa que no fueran esos ojos jóvenes que me miraban con naturalidad. Mi marido, mientras tanto, seguía con su vida de siempre. Llegaba tarde, hablaba de trabajo, de cuentas, de cosas que llenaban conversaciones pero vaciaban emociones. Y no es que fuera un hombre malo. Nunca lo fue. Es solo que con el tiempo dejó de verme como mujer y empezó a verme solo como parte del engranaje que hacía funcionar la casa. Yo misma me acostumbré a esa idea, hasta que alguien, sin querer, me recordó que había algo más. Los primeros días de esa convivencia fueron como caminar sobre una cuerda floja. No había nada fuera de lugar, pero tampoco podía negar que algo había cambiado.
Era un cambio diminuto, casi imperceptible, pero estaba ahí como un murmullo que apenas se oye, pero no deja de repetirse. Me sorprendí pensando más de la cuenta en qué camisa llevaba puesta, en si el pelo me quedaba bien recogido o suelto. Pensé que eran tonterías, que mi mente estaba buscando distracciones. Pero no era solo eso. Él tenía una forma de moverse que me recordaba a tiempos en los que yo también me movía con ligereza. Su risa era contagiosa, su curiosidad sincera. Me hacía preguntas sobre recetas, sobre fotos viejas en la repisa, y yo me descubrí contestándole más de lo necesario, buscando cualquier excusa para alargar esas charlas que parecían tan triviales. Y aunque al principio me sentía culpable solo por notar estas cosas, me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Era normal sentir simpatía, ¿no? Normal disfrutar de la compañía de alguien que trae aire fresco a la casa. Eso me repetía, como si las palabras pudieran protegerme de lo que, muy en el fondo, ya empezaba a crecer. Esa noche, después de que él ayudara a guardar los platos, me quedé mirando el reflejo de la ventana. No vi solo mi rostro cansado, vi algo más, la pregunta que no quería formular. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué sentía que mi vida estaba en pausa y que esa pausa acababa de llenarse de ruido? No había respuestas, solo una sensación de movimiento, como si algo invisible me empujara hacia adelante. Y en ese momento no sabía hacia dónde iba, pero ya no estaba quieta. Esa mañana empezó como cualquiera, con el sonido familiar de la cafetera y el olor a pan recién tostado. Me dije a mí misma que todo estaba en orden, que no tenía motivos para sentir esa especie de cosquilleo extraño en la piel, esa expectativa que no sabía cómo explicar. Él bajó tarde a la cocina, con el cabello todavía húmedo de la ducha y una camiseta cualquiera que le quedaba un poco grande. Era un gesto cotidiano, pero algo en la escena me resultó distinto, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Le serví café intentando actuar como siempre, pero su sonrisa fue tan directa que sentí que la taza se me escapaba de las manos por un segundo. Noté pequeños detalles que antes habría ignorado, como buscaba vasos sin hacer ruido, como me apartaba un mechón de cabello del rostro sin decir nada, como hacía bromas tontas para llenar el silencio. Era inocente y al mismo tiempo incómodo, porque mi reacción no lo era. Me sorprendí sonriendo de vuelta, una sonrisa que no era la misma que le doy a un vecino o a un desconocido. Esa sonrisa llevaba algo de mí que creía dormido. En mi cabeza empecé a construir excusas para ese estado de ánimo, diciéndome que simplemente disfrutaba de la compañía, que era normal sentirse más ligera con alguien nuevo en casa. Pero había un hilo de tensión que no se rompía, sino que parecía tensarse más con cada palabra. Más tarde, mientras lavaba los platos, lo vi apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando como si buscara algo más allá de la rutina. No decía nada, ese silencio era aún más elocuente que cualquier conversación. Me giré intentando restarle importancia, pero la sensación de que su mirada me seguía me hizo secar las manos con torpeza. Fue entonces cuando se acercó sin avisar, para colocar una jarra en el estante más alto. Sus dedos rozaron los míos, y ese contacto mínimo fue como una chispa que encendió algo que yo no quería reconocer. Durante unos segundos, nos quedamos muy cerca. El sonido del agua en el fregadero parecía lejano, como si todo alrededor se hubiera detenido. Me miró de una manera que no era casual, y yo lo supe al instante. No había nada preparado, nada planeado, pero tampoco había duda. Nos besamos. El tiempo después de eso fue extraño, como si el mundo hubiera decidido caminar más lento. Él se apartó y yo también de inmediato sin palabras, solo un movimiento brusco de ambos, como si quisiéramos convencer a la realidad de que aquello no había ocurrido. Pero ocurrió, y lo sabía cada vez que sentía el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Limpié la encimera aunque ya estuviera limpia, busqué algo en la nevera sin mirar qué, solo para tener las manos ocupadas. Pasé el resto del día intentando borrar de mi mente el momento, pero era inútil. Todo me lo recordaba, la mesa donde había estado su mano, la taza de café que había sostenido, incluso la sombra en la pared parecía devolverme la escena. Me repetí que no debía pensar en eso, que no había pasado de un gesto impulsivo, que nada más cambiaría. Pero en el fondo sentía que sí había cambiado.
Cuando mi marido volvió a casa esa noche, me sorprendí estudiando su rostro, buscando señales de sospecha, aunque no había ninguna. Él habló de su jornada de trabajo, de los problemas del tráfico, de lo caro que estaba todo. Y mientras lo escuchaba, yo sonreía, asentía, decía lo correcto, pero por dentro me preguntaba cómo había llegado hasta ese punto. ¿En qué momento dejé que algo tan simple como un beso abriera una puerta que llevaba tanto tiempo cerrada? Esa noche, mientras me acostaba a su lado, no pude evitar revivir ese instante una y otra vez. No era una fantasía romántica, era más bien una mezcla de ansiedad, culpa y una emoción que no supe nombrar. Cerré los ojos intentando dormir, pero la escena regresaba, insistente, como si quisiera grabarse en mi memoria. Supe en ese momento que aquello no era un hecho aislado en mi cabeza, sino el inicio de algo que aún no podía ver con claridad. Y eso, más que todo, fue lo que me asustó. La mañana siguiente se sintió como caminar sobre hielo fino. Cada paso que daba por la casa parecía resonar demasiado, como si el aire estuviera atento a mis movimientos. Intenté hacer todo como siempre, preparar el desayuno, abrir las cortinas, dejar que entrara la luz. Pero algo en mí ya no era igual, y lo sabía incluso en los gestos más pequeños. No podía borrar de mi cabeza lo que había pasado el día anterior. No podía actuar como si el beso no hubiera ocurrido, aunque me lo repetía como un mantra. Era un accidente, me decía. Fue solo un momento. Pero la verdad es que cada recuerdo de ese instante me hacía sentir un nudo en el estómago que no sabía si era culpa o expectativa. Él apareció en la cocina como de costumbre, saludó con naturalidad, como si nada fuera diferente. Eso me desconcertó aún más. Yo esperaba tensión, quizá incomodidad, pero lo que encontré fue un tono relajado, como si no le diera demasiadas vueltas a lo que había sucedido. Intenté responder con la misma naturalidad, forzando una sonrisa que no sentí del todo genuina. Mientras me alcanzaba un frasco del estante, noté que mi mano temblaba ligeramente al recibirlo. Detalles tan pequeños se sentían gigantes en mi interior. Decidí salir de la casa. Inventé para mí misma que necesitaba ir al mercado, que hacía falta pan fresco, frutas, lo que fuera. Pero en el fondo lo que buscaba era aire. Quería caminar entre desconocidos, ver otros rostros, escuchar voces ajenas. Pensé que eso diluiría lo que sentía, que lo que había pasado se perdería entre los colores de los puestos de verduras y el murmullo de la gente regateando. Pero en cada calle, en cada paso, había una sombra de él en mi mente. Su risa breve, el roce de su mano, esa mirada que se había quedado en mis ojos más tiempo del que debía. Al volver, lo encontré en la puerta con una bolsa de compras que había traído por iniciativa propia. La imagen debería haber sido solo eso, un gesto amable. Pero sentí que algo en mí reaccionaba de manera exagerada. Me dijo algo simple: te traje esto, pensé que podía faltar, y yo agradecí, fingiendo que todo estaba bajo control. Sin embargo, en mi interior, la línea entre lo cotidiano y lo prohibido se desdibujaba. El día continuó como cualquier otro. Él pasó la tarde leyendo en el salón, yo ordené la casa, hablé con mi hijo por teléfono. Todo parecía en orden. Pero bajo esa superficie, cada interacción estaba cargada de algo que no sabía cómo manejar. Cada palabra era una prueba de equilibrio. Cuando él me preguntó por una receta que había visto en la mesa, sentí que el corazón me latía demasiado rápido para una conversación tan banal. Por la noche mi marido volvió como siempre, cargado de papeles y cansancio. Me contó sobre una reunión interminable, sobre un compañero de trabajo que lo desesperaba, y yo escuché, asentí, puse la mesa, serví la cena. Todo en piloto automático. Lo miré, lo estudié casi sin darme cuenta, buscando en su cara alguna señal de que supiera algo, aunque no había manera. Me sentí culpable solo por pensarlo. Me sentí culpable por cada pensamiento que cruzaba mi mente. Esa noche, ya en la cama, escuché su respiración lenta, el peso familiar de su cuerpo a mi lado. Y aunque él estaba ahí presente, mi mente se iba una y otra vez al momento que había cambiado todo. Cerré los ojos, intentando aferrarme a la idea de que aún podía controlar la situación. Que aún podía decidir que nada de esto tenía por qué avanzar. Pero debajo de ese intento de control había otra verdad,
una que no me atrevía a decir en voz alta. No estaba segura de querer que todo se detuviera. El día comenzó con un silencio diferente, un silencio que no era vacío, sino espeso, como si la casa supiera algo que nosotros mismos intentábamos ignorar. Me desperté antes que todos, hice café, abrí las ventanas, y observé cómo la luz entraba despacio, dibujando sombras en las paredes. No pude evitar pensar en lo que había pasado, en ese beso que no debería haber existido y en cómo, desde entonces, cada pequeño gesto se sentía distinto. Ya no podía retroceder a esa inocencia de antes, aunque nadie más lo supiera. Decidí distraerme con tareas. Organicé cajones, limpié estantes que llevaban meses acumulando polvo, cociné como si con eso pudiera ordenar también mi mente. Cada vez que oía sus pasos en la escalera, mi respiración cambiaba de ritmo. Me sentía atrapada entre la necesidad de actuar con normalidad y la certeza de que nada en mí era normal en ese momento. Intentaba mantener distancias que no parecían naturales, inventar pretextos para no coincidir demasiado, pero la casa era pequeña, y él estaba allí, inevitable. Por la tarde mi marido hizo algo que ya casi nunca hacía, me propuso salir a cenar. Me sorprendió su voz desde la puerta de la cocina. «¿Y si vamos a ese restaurante que te gusta?», dijo con un tono tan casual que casi dolía. Hacía meses que no compartíamos un plan así. Sentí una mezcla de gratitud y nerviosismo. Me arreglé con cuidado como hacía tiempo no lo hacía, pero mientras me miraba en el espejo no pude evitar notar que parte de mi mente estaba en otro lado, pensando qué pensaría él si me viera así vestida, con ese toque extra de cuidado. En el restaurante todo parecía correcto. La mesa estaba impecable, el vino llegaba a su punto, las conversaciones de las demás mesas se mezclaban con la nuestra. Mi marido hablaba de trabajo, de viajes pendientes, de facturas. Yo sonreía, asentía, añadía algún comentario, pero mi mente iba y venía. A veces pensaba en los años juntos, en todo lo que habíamos construido, y me sentía culpable solo por permitir que otros pensamientos se colaran. A veces sin querer recordaba el beso, y esa memoria cambiaba el sabor de la comida. Cuando regresamos él pareció relajado, satisfecho con el gesto de la cena. Yo, en cambio, me sentía aún más inquieta. Busqué una excusa para salir al jardín, diciendo que necesitaba un poco de aire. Me senté en una silla, mirando las luces de la casa vecina, intentando ordenar la confusión que me invadía. Escuché pasos detrás de mí. Era él, el amigo de mi hijo, con un suéter y un gesto tranquilo, casi distraído. «Hace frío, deberías ponerte algo encima», dijo mientras me tendía una manta. El contacto fue breve pero suficiente para que el aire se tensara. Nos quedamos un momento en silencio. Yo sabía que debía decir algo, cualquier cosa banal que rompiera esa pausa, pero las palabras no salían. En ese instante comprendí que la línea que trataba de mantener cada vez estaba más borrosa. No fue un acto, no fue un movimiento, fue solo la conciencia de que había un límite y que estaba demasiado cerca. Me asusté de mí misma, de lo que podía pasar si no me detenía. Esa noche, cuando entré de nuevo en la casa, el olor a comida del restaurante todavía estaba en mis manos. Vi a mi marido sentado en el sofá, medio dormido, con el televisor encendido. Lo cubrí con una manta, como tantas veces antes, y me quedé de pie unos segundos observándolo. Era el hombre con el que había compartido la vida, los años, la casa, las rutinas. Y sin embargo mi corazón latía de una forma extraña, como si estuviera respondiendo a otra presencia. Me fui a dormir sabiendo que lo que intentaba contener ya empezaba a resquebrajarse. El día siguiente empezó con una extraña calma, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Había dormido mal, entre despertares y pensamientos enredados, y cuando bajé a la cocina, la luz parecía más fría de lo normal. Me encontré preparando café sin pensar, como si mis manos supieran lo que tenían que hacer mientras mi mente seguía en otra parte. Escuché pasos detrás de mí y supe que era él antes de girarme. Había algo en su manera de moverse, ligera pero segura, que ya reconocía sin necesidad de verlo. Se sentó frente a mí en la mesa con un gesto casual que parecía practicar el arte de no llamar la atención, pero que precisamente por eso, lo hacía imposible de ignorar. Hablamos de cosas simples, que si el pan estaba duro, que si había que comprar más leche.
Yo sonreía, asentía, respondía con frases cortas, y sin embargo cada palabra estaba cargada de una tensión invisible, como si ambos estuviéramos sosteniendo algo que podía caer en cualquier momento. Por la tarde propuso ir a dar una vuelta. No había motivo especial, solo la excusa de salir de la casa, de caminar un poco. Acepté sin pensarlo demasiado, como si esa decisión se hubiera tomado sola. Caminamos por calles conocidas, esas que había recorrido 1000 veces con mi hijo, con mi marido, sola. Pero ese día todo parecía distinto. Él hablaba de planes, de lugares que quería visitar, y yo lo escuchaba con atención, sintiendo como cada frase encontraba un espacio en mí que hacía tiempo estaba vacío. Paramos en una cafetería pequeña, de esas que pasan desapercibidas para la mayoría. Nos sentamos en una mesa al fondo casi escondidos, no porque quisiéramos ocultarnos, sino porque era lo natural, buscar un rincón tranquilo, lejos del ruido. El camarero dejó 2 tazas de café humeante, y el silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier conversación. Lo miré y él me devolvió la mirada, sin prisa, sin apartarse. Sentí que mi respiración cambiaba de ritmo, que mis manos se tensaban alrededor de la taza. Hubo un momento en el que las palabras dejaron de importar. Lo supe porque ninguno de los dos dijo nada durante largos segundos, y sin embargo, la comunicación era absoluta. Y entonces, sin una señal previa, sin que nadie lo planeara, nos besamos. Después, ambos nos apartamos con un gesto rápido, como si ese beso hubiera sido una interrupción, un error que debíamos borrar de inmediato. Pero no se borró. Se quedó ahí, entre nosotros, como algo que no se podía deshacer. Tomé un sorbo de café que sabía a nada, solo para tener algo que hacer con las manos. Él miró hacia la ventana, yo miré la cucharita sobre el platillo, fingiendo interés por cualquier detalle insignificante. La caminata de regreso fue extraña. No hablamos demasiado, y las pocas palabras que cruzamos fueron casi automáticas. Todo el tiempo sentí la pregunta rondándome, ¿qué estoy haciendo? Pero la respuesta nunca llegaba. Llegamos a la casa, cada uno con sus propias excusas para llenar los silencios. Él se fue a su cuarto, yo me quedé en la cocina ordenando tazas que ya estaban ordenadas. Cuando mi marido llegó más tarde, me contó sobre su día con la misma normalidad de siempre. Hablaba, y yo respondía, pero había un ruido de fondo en mi cabeza, una sensación de que las cosas se estaban desbordando, de que ese segundo beso no era solo un momento aislado. Me fui a la cama pensando en eso, con el café de la tarde todavía en el paladar y con la certeza de que, aunque intentara engañarme, ya había cruzado otra línea. Me desperté con una sensación pesada, como si el aire en la habitación hubiera cambiado de densidad durante la noche. Mi mente repasaba, casi de forma automática, cada beso, cada gesto, cada silencio que nos había traído hasta aquí. Intenté obligarme a seguir con mi rutina, aferrándome a lo conocido, el café, la cocina, los ruidos habituales de la mañana. Pero ya nada de eso lograba esconder lo evidente. Había algo en mí que no podía regresar atrás, por mucho que lo intentara. Mi marido salió temprano, como siempre, con la carpeta bajo el brazo y el ceño concentrado en su mundo de cuentas y reuniones. Lo vi desde la ventana subirse al coche, su gesto serio, su camisa perfectamente planchada, y sentí una punzada de culpa tan real que tuve que apoyarme en la mesa. Él no sabía nada, pero yo sí, y ese peso me acompañaba a cada paso. No era solo un secreto, era la certeza de que algo en nuestra vida había cambiado sin que él lo supiera. El resto de la mañana la pasé limpiando compulsivamente, como si con cada trapo pudiera borrar no solo el polvo, sino lo que había pasado. Lavé platos que ya estaban limpios, moví objetos de sitio solo para sentir que tenía el control de algo. Pero bastaba oír sus pasos en el pasillo, su voz preguntando cualquier cosa sencilla, para que todo se derrumbara. Era imposible ignorar cómo su presencia llenaba los espacios. Ese día ocurrió algo que marcó un punto de no retorno, los **llaves***. Llevábamos tiempo reuniéndonos en lugares pequeños, evitando lo evidente, pero ahora había surgido la idea de un lugar apartado, un sitio donde nadie preguntara nada. Lo llamamos un refugio, aunque la palabra pesaba más de lo que admitíamos. Yo llevé algunas cosas, nada que pudiera parecer extraño si alguien lo notaba,
un libro, una manta, una taza. Y las llaves quedaron en mi bolso. No pensé en ellas hasta más tarde. Estaban sobre la mesa de la cocina, como si no tuvieran importancia, como si fueran cualquier otro objeto. Pero la verdad es que no eran cualquier cosa. Esas llaves eran una puerta a algo que jamás debió existir. Las vi ahí con la luz de la tarde reflejándose en el metal, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi marido llegó antes de lo habitual. Lo escuché entrar, abrir la puerta, dejar las llaves del coche sobre el aparador como siempre. Yo estaba en la cocina, de espaldas, y lo escuché caminar hasta donde estaba. Cuando me giré, vi que miraba la mesa. Su mirada se posó en ese pequeño llavero que no reconocía. Preguntó algo banal, un simple ¿y estas llaves? Con el tono más neutro del mundo. Respondí con lo primero que me vino a la cabeza, una mentira improvisada que salió demasiado rápido. Él no insistió, pero su mirada cambió. Fue algo sutil, apenas perceptible, pero yo lo sentí como si me hubieran quitado el aire. No dijo nada más, se sirvió un vaso de agua y salió de la cocina, pero su silencio quedó colgando como una advertencia invisible. Mientras tanto el amigo de mi hijo seguía actuando como si todo fuera un juego, como si esta historia fuera ligera, casi inocente. Me habló de planes, de una película que quería ver, de tonterías que en otro momento me habrían hecho sonreír. Pero ahora cada palabra suya parecía ir acompañada de una sombra, la sombra de esas llaves, de lo que significaban, de lo que podían revelar. Esa noche, mientras mi marido trabajaba en el escritorio del salón, yo no podía dejar de mirar la mesa de la cocina vacía. Las llaves ya no estaban ahí, pero el vacío que dejaron era peor. Sentía que cada gesto mío estaba bajo una lupa invisible, que cada paso hacía un ruido que antes no hacía. Me acosté tarde con la mente enredada, preguntándome cuánto tiempo podría sostenerse todo esto. Y aunque no lo dije en voz alta, había una certeza que me oprimía el pecho. El equilibrio que había estado intentando mantener empezaba a desmoronarse. Aquel día amaneció con un peso distinto. El silencio de la casa ya no era cómodo ni familiar, se había vuelto una especie de eco incómodo, un recordatorio de todo lo que había sucedido y de lo que aún podía suceder. Me levanté temprano, antes de que nadie más abriera los ojos, y me quedé un rato sentada en la cocina, con una taza de café en las manos, mirando a través de la ventana como si la vista del jardín pudiera darme alguna respuesta. No había nada allí, solo la certeza de que las decisiones que había tomado me habían llevado a un lugar del que no sabía cómo salir. Él apareció más tarde con una ligereza que contrastaba con el peso que yo llevaba por dentro. Habló de algo trivial, un programa que había visto, una noticia sin importancia, y yo asentí sin realmente escucharlo. Mis pensamientos estaban en otra parte, enredados en la sensación de que el mundo que conocía empezaba a resquebrajarse. Había una línea que ya había cruzado, otra que estaba a punto de romperse, y lo sabía en cada mirada, en cada gesto que parecía inocente pero no lo era. Ese día decidí no quedarme en la casa. Vamos a dar una vuelta, le dije, como si esas palabras fueran una invitación inocente. No lo eran. Nos subimos al coche y el camino se sintió interminable y demasiado corto al mismo tiempo. Cada kilómetro parecía una pregunta que no quería responder, cada curva una advertencia que ignoraba. Cuando llegamos el aire parecía más denso, como si incluso el lugar supiera que lo que estábamos haciendo era irreversible. Él me miró y yo lo miré de vuelta, y en ese cruce de miradas había demasiadas cosas que no decíamos. No hubo explicaciones largas ni discursos, no hacían falta. Solo una aceptación silenciosa de lo que iba a ocurrir, de que ya no había retorno posible. Pasamos la noche juntos. La mañana llegó como un golpe seco. El sol entraba por la ventana, pero no traía alivio. Me desperté con una sensación extraña, una mezcla de calma y culpa que me apretaba el pecho. Lo vi dormir un momento tranquilo sin la carga que yo sentía, y me pregunté si para él esto era tan pesado como lo era para mí. Cuando volvimos a la casa, el camino de regreso fue muy distinto al de ida. Nadie hablaba. Yo iba mirando por la ventana, intentando borrar de mi mente la sensación de haber cruzado todas las barreras posibles. Cada edificio que pasaba, cada señal de tráfico parecía repetirme que la normalidad que conocía se había quedado atrás.
Al llegar, todo estaba en su sitio, los muebles, las cortinas, el reloj en la pared. Pero nada era igual. Sentí que incluso las paredes lo sabían, que la casa misma había sido testigo de algo que nunca debería haber sucedido. Mi marido no estaba en casa, pero su presencia se sentía, como una sombra que llenaba cada habitación. Esa noche apenas pude dormir. Cerraba los ojos y veía escenas que no sabía cómo colocar en mi cabeza, recuerdos que no podía borrar ni deshacer. Me giré una y otra vez en la cama, con la sensación de que cualquier sonido, cualquier paso, cualquier mirada, podía descubrirlo todo. Y en medio de esa confusión, hubo una certeza clara: lo que había hecho ya no podía esconderse para siempre. El regreso a la rutina después de aquella noche fue como caminar sobre un suelo que cruje a cada paso. Cada movimiento mío en la casa parecía demasiado sonoro, demasiado evidente, como si cualquier cosa pudiera delatarme. Preparé el desayuno como siempre e intenté ordenar mis gestos, incluso forcé una conversación banal conmigo misma mientras cortaba fruta, pero el peso de lo que había ocurrido seguía ahí, colgado de mis hombros como una sombra que no podía apartar. Mi marido volvió antes de lo esperado ese día. El sonido de sus llaves en la puerta me sobresaltó como si fuera la primera vez que escuchaba ese tintineo. Entró con la expresión neutra de siempre, pero en su mirada había algo distinto, una especie de silencio que me hizo sentir que todo lo que había intentado ocultar se reflejaba en mis ojos. Se acercó a la mesa, miró alrededor, y de pronto su mano tomó un objeto que yo había dejado ahí sin pensarlo, asterisco asterisco las llaves asterisco asterisco. Las sostuvo unos segundos con calma, como quien sostiene algo desconocido y lo observa desde todos los ángulos. Preguntó de quién eran con voz tranquila, casi distraída, y respondí con una mentira pequeña, una de esas que se dicen en automático: son de una amiga, me las dejó. Ni siquiera preparé la frase, salió sola, pero en el instante en que la pronuncié sentí que algo en mi interior se rompía. No insistió. No repitió la pregunta. Solo dejó las llaves sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua sin mirarme. Pero esa falta de reacción fue peor que cualquier reproche. El resto de la tarde se movió en un aire espeso. Él trabajaba en silencio en el salón, revisando papeles, haciendo llamadas. Yo lavaba platos, limpiaba superficies, movía objetos del lugar, sin realmente tener una razón para hacerlo. En cada rincón, la imagen de esas llaves volvía a mi mente. Pensé en recogerlas, guardarlas, desaparecerlas de la vista, pero eso también sería un gesto delator, y me limité a dejarlas ahí, brillando bajo la luz de la cocina, como si fueran un mensaje que ninguno de los dos quería leer en voz alta. Mientras tanto, el amigo de mi hijo, parecía ajeno a todo. Hablaba con su voz relajada, como si las cosas siguieran siendo un juego, como si la tensión que yo sentía no existiera. Me contó una historia sin importancia sobre alguien que había visto en la tienda, me preguntó si quería que arreglara una lámpara del pasillo, y yo respondí con frases cortas, incapaz de mirarlo demasiado tiempo. Su normalidad me hacía sentir aún más el contraste con la tormenta que tenía dentro. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, sentí que las paredes guardaban secretos que podían derrumbarse en cualquier momento. Escuchaba cada ruido, cada paso, cada puerta que se cerraba. Intenté leer, ver la televisión, distraerme de alguna forma, pero nada funcionó. Cada palabra, cada página, cada imagen en la pantalla, acababa llevándome al mismo pensamiento: ¿cuánto tiempo más podría sostener esta fachada antes de que todo se desmoronara? Me acosté tarde mirando el techo de la habitación, sintiendo que los hilos que mantenían unido mi mundo eran cada vez más finos. Sabía que mi marido había visto algo, aunque no lo dijera. Sabía que esas llaves no eran solo un objeto olvidado, sino una señal, un indicio. Y sabía, sobre todo, que lo que había comenzado como algo que pensaba poder controlar, ya estaba escapándose de mis manos. El día comenzó con una sensación de vigilancia que no podía quitarme de encima. No era solo que mi marido me mirara de forma diferente, era la forma en que cada silencio parecía contener una pregunta que no se hacía en voz alta. Preparé el desayuno como todos los días, pero el sonido de las cucharas chocando contra las tazas, el agua hirviendo en la tetera, todo me parecía amplificado, casi insoportable. Mi marido apenas habló y yo tampoco encontré palabras que llenaran ese vacío.
Por la tarde hizo algo que no esperaba. Me propuso dar un paseo. Lo dijo con un tono neutro, casi amable, pero sentí que había algo debajo de la invitación. Te vendrá bien salir un rato, comentó, y no pude negarme. Caminamos juntos por calles conocidas, en una calma que no era calma. Hablamos de cosas insignificantes, el clima, la tienda nueva del barrio, la poda de los árboles, pero cada frase tenía un peso oculto. Las pausas entre sus palabras eran tan largas que sentía que en ellas cabía todo lo que no decía. En un momento me miró directamente. No dijo nada, solo sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual. Ese gesto fue suficiente para hacerme sentir expuesta, como si de repente todo estuviera claro para él, aunque no pronunciara una sola acusación. Seguí caminando fingiendo observar una vitrina, pero por dentro sentí que mi respiración se aceleraba, que mi cuerpo entero reaccionaba como si estuviera a punto de escuchar algo que no quería oír. Mientras tanto el amigo de mi hijo había comenzado a apartarse. Ya no estaba en la casa tanto como antes, encontraba excusas para salir, para no coincidir demasiado. Lo veía pasar por el pasillo con una mochila colgada, diciendo que volvería más tarde, y su voz tenía una ligereza que antes no notaba. Era como si él también percibiera la tensión en el aire, como si supiera que algo estaba a punto de romperse y quisiera estar lo más lejos posible cuando eso ocurriera. En la cena, mi marido habló de su día, pero lo hizo de un modo extraño, no era una conversación, era casi una serie de pruebas. Comentó que había encontrado algo de polvo en el coche, preguntó si había alguien nuevo en la tienda donde suelo comprar, y cada frase parecía casual, pero en realidad se sentía como un hilo que iba tejiendo alrededor de mí. No me acusó de nada, cada mirada era una pregunta silenciosa. Cuando me fui a dormir esa noche me sentí agotada, como si cada gesto del día hubiera sido un esfuerzo consciente por mantener la compostura. Me tumbé en la cama y escuché el sonido de su respiración a mi lado, preguntándome si dormía de verdad o si solo estaba esperando el momento de abrir los ojos y hacer la pregunta que lo cambiaría todo. Cerré los míos intentando convencerme de que podía seguir conteniendo la verdad un poco más, aunque en el fondo sabía que esa contención estaba llegando a su fin. El amanecer trajo un silencio aún más espeso que los días anteriores. Me quedé sentada a la orilla de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío, sintiendo como el peso de todo lo que había ocurrido caía sobre mí de golpe. No era un pensamiento pasajero ni una sensación vaga, era la certeza de que nada podía seguir como antes. Miré la habitación, los muebles, las fotos enmarcadas en la pared, y todo parecía un recuerdo estático de una vida que ya no se correspondía con la que estaba viviendo. La rutina me llevó a la cocina, pero hasta los gestos más automáticos se sentían extraños. El café no tenía sabor, los cubiertos chocaban de una forma que me irritaba, y hasta el ruido de la nevera se sentía como un recordatorio de ese estado de tensión continua. Pensé en cómo habíamos llegado a esto, en cómo cada decisión pequeña, cada gesto, había ido sumándose hasta formar una cadena de la que ya no podía escapar. Mi marido entró en la cocina con una calma inquietante. Su mirada pasó por cada rincón, como si buscara algo que confirmar, y se detuvo un instante en mí. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de preguntas y conclusiones que no necesitaban palabras. Puso las llaves del coche sobre la mesa, las mismas que siempre sonaban igual, pero esta vez el sonido me hizo estremecer. El día avanzó con una normalidad aparente que solo hacía que la tensión se sintiera más fuerte. Él trabajaba en silencio en el salón, revisando papeles, escribiendo notas. Yo me movía por la casa con pasos medidos, como si cualquier ruido pudiera romper ese delicado equilibrio. La voz del amigo de mi hijo apenas se escuchó, ya pasaba menos tiempo en casa, salía mucho, volvía tarde, y cuando estaba, parecía flotar en una ligereza que contrastaba con el peso que yo llevaba. Por la tarde mi marido hizo algo que no esperaba. No fue un grito, ni una pregunta directa, ni un reproche. Fue simplemente un gesto, puso sobre la mesa esas llaves que nunca debieron estar allí, y las dejó ahí, frente a mí, sin decir nada. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier palabra. Me senté, sentí la madera de la silla bajo mis manos, y noté que mi respiración se volvía irregular. Él no necesitó hablar mucho. Sus ojos, sus pausas, su forma de apartar la mirada y luego volver a buscar la mía,
decían más que cualquier frase. Entendí que sabía lo suficiente, quizá no todos los detalles, pero lo suficiente. Y esa conciencia fue como un derrumbe interno, no hubo explosión, no hubo ruptura dramática, solo una caída lenta y devastadora. El resto de la tarde fue casi muda. Caminé por la casa recogiendo platos, enderezando cuadros, abriendo y cerrando ventanas, como si esas acciones pudieran darle un sentido a todo. Pero no lo daban. Mi marido se quedó mucho tiempo sentado, con la mirada perdida en un punto que yo no alcanzaba a ver. No buscó una explicación larga. No hizo una escena. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Cuando la noche cayó, el amigo de mi hijo ya no estaba en la casa. Ni siquiera hubo una despedida formal. Simplemente dejó de aparecer, como si el aire mismo lo hubiera empujado fuera de ese espacio cargado. Me quedé sola en la cocina, con los platos limpios y la mesa vacía, sintiendo que todo lo que había pasado quedaba flotando en ese silencio. Me fui a la cama tarde, pero no pude dormir. El techo parecía más alto de lo normal, el reloj sonaba más fuerte y la respiración de mi marido, a mi lado, era un recordatorio de todo lo que había en juego. No hubo palabras finales, ni cierre, ni resolución clara. Solo la certeza de que lo que había ocurrido seguiría existiendo, que no se borraría, que formaría parte de nuestra vida de aquí en adelante. La casa volvió a estar en orden, pero ya no era la misma. Nada lo era. El silencio se quedó no como calma, sino como un eco de